La Cueva del Chivato. ¿Conoces esta leyenda? Que se ubica en Valparaíso, ciudad habitada en sus orígenes por el pueblo chango, que se dedicaba a la labranza y a la pesca. Los mitos, historias y leyendas, incluso las verdades y mentiras, se van transformando a través del tiempo, con el pasar de boca en boca. Asimismo, fue como creció la historia de la Cueva del Chivato o del Cerro del Chivato. En 1600 eran los años donde Valparaíso ya era visitado por carabelas, aunque el puerto era bastante diferente a como lo conocemos. Su geografía era compleja, como si fuera una prueba para marineros expertos, con acantilados y rocas que consumían constantemente la vida de los navíos que intentaban atracar. Justamente la ciudad tenía un lugar que resultaba en constante perdición para la madera de los barcos. Entre rocas y mareas hacían naufragar a las naves, y quienes al descender lo primero que divisaban al pisar tierra firme era una intimidante cueva junto al acantilado, con una sensación de que algo los atraía, de que algo los miraba, de que algo los llamaba y esperaba dentro de ella. Tan solo se podía pensar una cosa: esto es obra del diablo. En esa cueva vive su imagen, en esa cueva hay un macho cabrío, en esa cueva vive el chivato. La llegada del comercio marino fue cada vez más frecuente, enfrentando muchas veces a marinos con piratas. Y cuando estaba la marea baja, se podía observar cadáveres de lobos marinos, aves y extraños peces. ¿Qué pasaba con los sobrevivientes? Galeones de estrellarse en la costa y los botes que fueron al rescate alcanzaron a ver a personas en las orillas entre rocas. En esa cueva vive el chivato, decían, un animal del demonio. El chivato come gente, las ataca, las arrastra dentro de su cueva y ahí los va devorando. La bestia devora el cuerpo, pero también el alma. Dicen los marinos que a pleno día vieron siluetas que entraban a la cueva. ¿Quién sería tan temerario para arriesgarse a ser devorado por la bestia? ¿Dónde terminaba esa caverna o qué lleva directamente a las llamas del infierno? Nadie puede saberlo. Esa cueva alargada se transformó con los años en el mayor miedo que jamás había habido en Valparaíso. Al crecer la ciudad, la gente prefería enfilar por cualquier lado y rodear el lugar antes de pasar por ahí. La leyenda cuenta que el demonio se acercaba al océano para atrapar a las sirenas que peinaban sus cabelleras en los roqueríos. Los porteños aseguraban que en las noches se aparecía el diablo con apariencia de un robusto chivo que con su mirada hipnotizaba a sus víctimas, impidiendo así su fuga. Los que lograban encontrar la huida lo hacían desenfrenadamente hacia el mar, donde encontraban la muerte destrozándose al caer en el rompiente, donde se podía ver el resto de animales y de huesos humanos. Durante la noche salía a atrapar a cuanta persona pasara por ahí. Lo cierto es que nadie volvía de la cueva y no había familiar que no lamentara la pérdida de algún pariente o amigo. En 1930, unos comerciantes ingleses llegaban a Valparaíso ya que era garantía de buenos negocios. El problema era que debían pasar frente a la cueva y ante esto dependían de la marea. Si estaba baja, se tenían 6 horas para circular hasta que las olas subían de nuevo. Si había marejada, no se podía pasar. En estas condiciones se empezó a construir un sendero donde al principio nadie quería transitar por temor al chivato. Era tanto el miedo creado por esta leyenda que en 1814 se puso un farol para que el lugar estuviera alumbrado y no ocurrieran desgracias. A fines del siglo 1800, un comerciante vasco adquiere todos los terrenos y casas del sector, incluida la cueva del Chivato. Casi inmediatamente dinamitó el lugar donde estaba la cueva para construir edificios que sirvieran de bodega. Este vasco luego entró en desgracia. Nuevamente fue comprado en 1833, incluidos los terrenos de la cueva del Chivato y otros de la calle del Cabo, hoy calle Esmeralda. El comerciante inglés ordenó nuevas demoliciones e hizo desaparecer definitivamente la legendaria cueva. En 1878, a iniciativa del dibujante Lucas, se decidió colocar un recordatorio. En este sitio visible de la vieja y sólida muralla del cerro había quedado junto a una escalera. Allí se instaló una pequeña plaquita que recuerda la ubicación de la cueva del Chivato.